Muy bien, entonces sean ustedes bienvenidos a una a un nuevo compartir del Dama, un nuevo episodio de Damanauta y la empanada tranquila. Para las personas que luego vayan a escuchar esta sesión, entonces también bienvenidos y gracias a todos por tomarse su tiempo de poder escuchar y reflexionar sobre las enseñanzas del Buda. La motivación, el cual uno como escucha las enseñanzas es clave. De hecho, esto me recuerda una enseñanza que yo aprendí mucho en el budismo tibetano, sobre todo que encontré en uno de los textos que utilizan ellos en una de las escuelas que yo estudié durante varios años, y habla acerca de los tres recipientes, ¿no? Vamos a ver si tengo buen uso de memoria, si todavía me acuerdo, pero decía que eh, hay un recipiente, por ejemplo, que si se coloca boca abajo, significa que si la mente está como ese recipiente, pues digamos que no va a recibir ninguna información, ¿no? Entonces llega las enseñanzas, por ejemplo, y simplemente todo rebota. La mente no recibe nada de esa información, no la coge, no se alimenta de esa información, sino simplemente lo que se hace es rebota. Pasa por un lado y sale como decimos, entra por un oído y sale por el otro. El otro tipo de recipiente es que dice que eh, eh, está el recipiente en la posición que es, pero está completamente lleno. Sobre todo el líquido está ya lleno, que se está regando. Entonces, eso quiere decir que hay tanta información que sencillamente lo que se queda ahí en la mente no es nada. Precisamente porque ya ese recipiente está lleno, está full. ¿Mm? Y el último dice que tiene huecos. Entonces todo el líquido pues simplemente se está regando. Entonces creo que en ese, perdón, decía que es cuando usted recibe la información de las enseñanzas y simplemente o sea, ni fu ni fa. Entonces decían que la manera en como usted tiene que escuchar las enseñanzas es digamos como eh, no tener ese otro tipo de motivaciones. Eh, digamos, cuando el recipiente está lleno, también decían que era cuando había mucha arrogancia, por ejemplo, y decían como que, hoy vamos a hablar de tal tema, no, yo ya escuché sobre esto, otra vez sobre impermanencia, no, es que yo ya sé, otra vez sobre X cosa, sobre la muerte, no, pero yo ya me sé ese tema. Entonces siempre decía escuchar con una mente que esté vacía, pero que siempre que esté vacía para que pueda recibir todas las enseñanzas y también con una correcta motivación, una motivación adecuada y con una atención adecuada, para que realmente uno pueda penetrar el significado pues que tiene estas enseñanzas del Buda de Gautama. Entonces, habiendo echado ese carretazo, vamos a acomodarnos en una postura cómoda, ya sea si estoy sentado, ya sea si estoy sentado en una silla o estoy sentado en el piso, o de pronto estoy acostado en la cama, no sé. Y vamos a tomar unos instantes para poder habituar la mente en un estado que esté calmado, que esté atento. Buenas. Su merced, Gustavo, bienvenido. Llegó apenas para el inicio de la empanada tranquila. Entonces Qué bueno, qué bueno. vamos a acomodarnos en esa postura. Lo importante siempre es que es una postura que le brinde comodidad al cuerpo. No vamos a adoptar una postura que vaya pues a darle el efecto completamente opuesto, en especial si en el transcurso del día de pronto estoy cansado o, o algún dolor en en el cuerpo, en alguna parte en particular. Entonces, sencillamente una postura cómoda, pero que una postura que también le dé que esté activo el cuerpo, ¿no?
que no sea, digamos, una postura en la cual pueda aumentar más el cansancio o simplemente el cuerpo pues haga que la mente pues induzca el sueño a la pesadez. Entonces, si tengo la necesidad de moverme un poco, lo hago. Si tengo la necesidad de rascarme un poco, lo hago. Si tengo la necesidad de bostezar, lo puedo hacer. Al estructurar bien mi cuerpo en la postura, pues obviamente eso no significa que esté rígido, ¿no? No significa que yo no pueda mover ni siquiera un milímetro mi postura, no. No significa eso. Hablando del dicho que mencionamos que mencioné ayer, que sea tan sólido como una montaña, pero tan flexible como un palo de bambú. Y creo conciencia de la postura, creo conciencia del cuerpo en esa postura. La acción de estar sentados. La posición de las manos, la posición de los brazos, la posición de las piernas, la posición de la cadera, del tronco. Y a medida que vaya reconociendo el cuerpo en la postura, pues voy ayudándole, lo invito a que se suelte en la postura, se relaje en la postura, se distensione en la postura, se suavice en la postura. Trayendo entonces la atención puesta en el cuerpo. También expando ese grado de atención y reconocimiento, creando conciencia de lo que está pasando alrededor o simplemente de la interacción con mis sentidos, como una temperatura, como unos sonidos, como unos aromas, como el tacto. Y por supuesto, pues todo ese trabajo cognitivo, todo lo que está pasando en mi mente en estos momentos. Vamos a mantener los ojos abiertos, sin mirar nada en particular, sino tenemos una vista completamente desenfocada. Y completamente atentos a lo que está pasando en este continuo aquí y ahora.
cualquier estimulación, cualquier movimiento. Soy consciente, cualquier interacción de lo que está pasando en mi cuerpo en relación con mis sentidos y también con lo que está sucediendo en mi mente y cómo la mente se mueve. En todo eso soy consciente. Pero me permito estar aquí, en este instante, relajado y con una actitud amable y gentil. Entonces vamos a dibujar una ligera sonrisa. Y recordando esa instrucción de los recipientes, y todo lo que vamos a enseñar, perdón, todo lo que vamos a aprender, por ejemplo, toda la información que vamos a recibir respecto al Dhamma, respecto a las enseñanzas del Buda, de Gautama, vamos a hacerlo libre de estas analogías. O sea, que la información no nos rebote, que la información no nos entre por un oído y salga por el otro, que no permita, digamos, que el orgullo o la arrogancia o otro tipo de estado mental permita no tener una mente fresca y abierta, así sea una enseñanza que ya hemos escuchado anteriormente, y sencillamente podemos escuchar con atención, escuchar con calma, escuchar con una buena retentiva, con una mente fresca y dispuesta a comprender el Dhamma. Pensando que en lo que todo esto que va a resonar en nosotros, no solo también por nuestra transformación personal, sino también la transformación y el bienestar de todos los demás también. Muy bien. Entonces, vamos a continuar un poco vamos a expandir un poco lo que ya se venía hablando en las sesiones anteriores o en las publicaciones anteriores. Y vamos a recordar un poco lo que se vio en el podcast o en el video o en las publicaciones anteriores. Estamos mirando simplemente, antes de adentrarnos en las enseñanzas como tal del Buda, simplemente era irnos un paso atrás y mirar pues un poco la historia de este personaje y mirar pues qué fue lo que lo llevó precisamente a emprender ese camino, ¿cierto? Este camino de renunciante, este camino de asceta, este camino de errante, de mendigo. Y pues sencillamente su conclusión a toda la tesis del Dhamma, ¿cierto? Y pues sencillamente vimos que el Buda, o perdón, este personaje Gautama, esta figura histórica, pues se encontró con ciertas cosas en su vida
hogareña, que lo hicieron pues digamos como cambiar su motivación, su rumbo, su destino entre comillas, eh, para digamos ir en busca de ciertas respuestas que él tuvo. Entonces vimos que sencillamente que el Buda digamos como que no encontró un grado de insatisfacción o encontró un grado de, digamos como de inquietud respecto a ciertas cosas que se dio cuenta que le sucedían a él y que nos suceden a todos nosotros, que es el tema, los Devaduta, ¿no? Que son los mensajeros divinos, ¿no? La vejez, la enfermedad y la muerte. Y simplemente, pues este señor Gautama se cuestiona que cómo es posible encontrar una felicidad en aquellas cosas, pues que son efímeras, que son transitorias, que son inestables y sencillamente eso hace que él emprenda la búsqueda para encontrar pues si hay una felicidad imperecedera como tal, si es una felicidad digamos en el cual no requiere el daño, hacer daño. Y para los que vieron la publicación anterior sobre esto, sobre la empanada tranquila y los mensajeros divinos, mencioné dos discursos, eh, Pattamaloka Dhammasutta y Dutijaloka Dhammasutta, que traduce como los discursos sobre las condiciones del mundo. Entonces hoy vamos a mirar sobre eso, vamos a hablar sobre eso, un poco sobre ese tema. Entonces, si me lo permiten, venga, yo miro aquí el discurso y vamos a leerlo y con base a eso, pues sencillamente vamos a, a discutir sobre el Dhamma referente a este tema. Entonces dice aquí, primer discurso sobre las condiciones del mundo. Dice, estas 8 condiciones del mundo, monjes, siguen el mundo y el mundo no se separa de estas 8 condiciones del mundo. ¿Cuáles son? Ganancia y pérdida, fama y fracaso, crítica y elogio, felicidad y sufrimiento. Estas 8 condiciones del mundo, monjes, siguen el mundo y el mundo no se separa de estas 8 condiciones del mundo. Ganancia y pérdida, fama y fracaso, crítica y elogio, felicidad y sufrimiento. Estas condiciones en los humanos son impermanentes, temporales y de naturaleza transitoria. El sabio, dotado de atención, habiéndolas comprendido, realiza su naturaleza transitoria. Las condiciones deseables no conmueven su mente y no experimenta aversión por las indeseables. Sus deleites y aversiones se desvanecen, desaparecen, no existen. Habiendo realizado el nirvana, sin deseo, sin pena, comprende correctamente que ha trascendido la existencia. Tenemos 8 condiciones y funcionan como un par, o sea, son un par de 4. Se las voy a copiar aquí al chat para que las tengan aquí presentes. Y aquí también entre paréntesis están otras digamos sinónimos como tal. Y miren que funcionan, es como dos caras de la misma moneda. Por un lado tenemos ganancia y pérdida, por ejemplo. Luego tenemos la fama, la buena reputación. Y por otro lado tenemos el desprestigio y la mala reputación, o el fracaso, lo puse aquí entre paréntesis. Tenemos el elogio y la crítica. Y por último tenemos la felicidad. Aquí en algunos lados también la traducen como placer. Y su opuesto, que es el sufrimiento, y también en otros lados vi que lo traducen como dolor. Y curiosamente, mientras estaba mirando como los apuntes de esta discusión, viendo noticias,
cosas que pasaban el día de hoy, me encontré, por ejemplo, con estas dos noticias. Hugo Rodallega lamenta el autogol que marcó frente a Besiktas. Y me encuentro que dice acá, joven se suicida en Italia por video sexual. Resulta que acontece que nosotros vivimos en un mundo donde realmente, digamos, se viven estas condiciones, ¿cierto? Donde eh, crecimos con la idea de que tenemos que tener éxito, tenemos que tener esa fama, tenemos que tener reconocimiento, nos tiene que ir bien, ¿no? Decimos, nos tiene que ir bien, a mí me va bien porque me va bien en el trabajo, me va bien porque tengo una pareja estable, me va bien porque tengo salud, me va bien porque tengo una casa o estoy pagando mi casa, me va bien porque tengo un carro, me va bien porque puedo darme el lujo de salir a viajar, etcétera. Y caso contrario, entonces yo digo, no me va bien porque perdí el celular que compré y me costó, no sé cuánto me costó mucha plata y entonces me siento mal porque lo perdí, porque me lo robaron, porque de pronto se me cayó y la pantalla se me volvió completamente nada, se me rompió en pedazos. O me siento mal porque hoy mi jefe me regañó, por ejemplo, o hoy tuve una discusión con mi novia y mi novia me echó una crítica y eso me afectó bastante. ¿Mm? O me no siento bien porque estoy enfermo, entonces estoy padeciendo una gripa o sencillamente porque tengo una enfermedad como tal. Y curiosamente, digamos, estos fueron de las cosas en que este personaje, Gotama, digamos como que simplemente se pilló la vuelta, por decirlo así. O sea, él decía, eh, en uno de los discursos que están en el podcast anterior, decía que cuando simplemente se dio cuenta que en esas condiciones, en esas, en esas naturalezas, en esos fenómenos en los cuales pues sencillamente están ahí presentes en uno. En el caso del cuerpo, esta vejez, esta enfermedad, esta muerte y ver estas condiciones del mundo. Y ver cómo nosotros sencillamente estamos creando condiciones para seguir amarrados a todo eso, por ejemplo. Pues sencillamente en él surge esto lo que llaman San Vega, que es como esta urgencia espiritual, esta eh, idea de buscar algo más, porque simplemente se da cuenta que mientras nosotros estamos agarrados de todas estas cosas, estamos aferrados a estas cosas, pues digamos que nuestra felicidad pues va a ser una felicidad inestable, una felicidad que va a ser efímera, una felicidad que digamos que va a ser incompleta. Si realmente eso es cierto, digamos esa es como la pregunta. Porque al fin y al cabo, esto fue lo que llevó a este personaje a abandonar todos sus posesiones, todas las cosas materiales que él tenía y hizo que él entonces se quitara el pelo, se afeitara la barba y se colocara unos chiros y simplemente se fuera a vivir la vida de un mendigo. Porque la pregunta es en qué yo estoy poniendo mi felicidad, en qué estoy poniendo yo mi estabilidad, en qué estoy poniendo precisamente aquello que yo creo que me va a dar estabilidad, que me va a dar un balance, que me va a dar un equilibrio. Y él dice acá, estas ocho condiciones del mundo no se separan.
Son cosas que hacen parte del mundo, hacen parte de lo que nosotros vivimos. Loka significa mundos, es Loka Dhamma, Loka significa mundo. Dhamma tiene varias traducciones, puede significar cosa, puede significar naturaleza, puede significar una cualidad o propiedad de un fenómeno como tal, puede significar ley. También el Dhamma significa enseñanzas del Buda, pero en ese contexto se refiere precisamente como esas condiciones, esa naturaleza del mundo. Otras traducciones que le dan son condiciones mundanas, intereses mundanos, preocupaciones mundanas o simplemente las condiciones del mundo. Automáticamente cuando nosotros estamos persiguiendo, por ejemplo, la ganancia o obtener algo que nosotros queremos, estamos rechazando aquello que no queremos tener. Aquí en el sutta en inglés utiliza una palabra que significa repelled, que significa rechazar, ahuyentar, alejar, repudiar, desechar. Por ejemplo, cuando me enfrento con una experiencia desagradable, pues se genera ese rechazo o alejar esa experiencia desagradable, automáticamente yo empiezo a buscar lo contrario, que era más o menos lo que ya hablamos ahorita, Nicolás, con el tema, digamos, de las relaciones. ¿Quién es la de aquí aquí lo de Hugo Rodallega, ¿no? Este futbolista colombiano. A ver qué dice. En el caso de esta chica, de la joven que se suicidó, por esto fue que resulta que el exnovio publicó un video de la nena y él pues teniendo relaciones sexuales, publicó el video, lo hizo viral y la nena no pudo con eso y se suicidó. Miren cómo eso puede ser un ejemplo, por ejemplo, de la mala reputación, por ejemplo, del desprestigio. ¿Cómo puede llegar hasta ese punto donde igual uno no quiere, digamos, que hable mal de uno o lo critiquen, por ejemplo, o que lo juzguen y llega a ese caso y pues llega a ese extremo. La nena pues se quitó su vida por el video. Mientras se carga la página porque el internet está un poco lento, podemos mirar eso, digamos, en el día de hoy, por ejemplo. Como en el día de hoy, durante las actividades que yo tuve en el día, eh, pude haber enfrentado tipo de esas cosas, por ejemplo. Obtuve algo que yo quería y qué pasó cuando yo lo obtuve. Ese algo que yo obtuve lo perdí, qué pasó cuando yo lo perdí, por ejemplo, cuando alguien me dijo algo que me halagó y me sentí súper, me elevé y súper chévere, o si alguien me dijo algo y me criticó, por ejemplo, o experimenté ese dolor, ese sufrimiento con alguna situación, o sentí placer por algo que pasó, ¿qué pasó ahí? Puedo mirar ahí, ¿qué pasó ahí? Dice aquí, Rodallega dice, eh, se siente feo haber hecho un autogol, no pude dormir. Y yo no estoy diciendo que hagan el hecho de por criticar, ¿no? Sino simplemente es para entender esto que está diciendo el Buda y realmente mirar si eso es cierto. Y poder discernir. El delantero comentó la pésima noche que pasó, después de haber experimentado convertir en su propia puerta e intentar superar la situación, con la preparación en las prácticas de esta semana y la participación de la próxima jornada. En el otro discurso, ¿cierto? El Buda habla de dos tipos de personas. Una persona que está instruida y una persona que no. O sea, que está instruida ¿qué? Que está instruida en el Dhamma, que comprende el Dhamma, que pone en práctica el Dhamma, que es, digamos, una persona noble. ¿Mm? Y sé que ambas personas van a enfrentarse a este tipo de situaciones, ¿no? Ambas personas van a encontrarse con estas 8 condiciones. ¿Mm? Sin embargo, la manera en cómo van a reaccionar las dos es diferente.
ambos van a reaccionar diferente. Dice acá, el sabio dotado de atención, habiéndolas comprendido, realiza su naturaleza transitoria. Las condiciones deseables no conmueven su mente y no experimenta aversión por las indeseables. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que son precisamente impermanentes, son temporales y son de naturaleza transitoria. Cuando yo obtengo ese celular que yo quería, por ejemplo, soy consciente que es impermanente. Soy consciente que en algún momento el celular va a cambiar, es decir, sus condiciones van a cambiar y algo le pasa al celular, ya sea desde que simplemente cumple con su periodo de vida, entre comillas, se acaba la batería, yo no sé, yo de tecnología no sé mucho, no sé, el chip se funde, se daña, yo qué sé. O situaciones como se me cae en el inodoro, que pasa, por ejemplo, o se me cae mientras estoy corriendo a Transmilenio y entonces se me cae y se me rompió, o le pasa un carro encima, ¿cierto? O me lo pueden robar, ¿cierto? Soy consciente, digamos, de que eh, estoy sujeto, el hecho que yo lo he adquirido está sujeto a que en algún momento ya no tenga ese objeto, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando lo pierda? ¿Qué pasa cuando se me caiga? ¿Qué pasa cuando me lo roban? ¿Cuál va a ser mi reacción? O en el caso, digamos, de la buena reputación o la mala reputación, ¿cierto? Eh, eh, el ejemplo de una persona famosa. Alguien que adquiere fama, por sea lo que sea. ¿Y qué pasa cuando tiene esa mala reputación? Entonces, no sé, un actor. Las críticas son buenísimas, que la actuación una nota y súper buena, yo no sé qué, y saca la otra película y dice, no, este actor no debería actuar, pésimo, malísimo, una actuación súper fingida, etcétera. ¿Cómo reacciona esa persona, por ejemplo, en otra situación? O cuando contacto esa situación placentera, por ejemplo, y automáticamente también me enfrento a una situación de dolor, una situación de sufrimiento, una pena, una angustia, un dolor físico, la enfermedad, ¿cierto? La misma muerte. Tengo aquí en mi mano un libro muy bacano que cuando yo lo leí y lo he leído en varias ocasiones, el libro se llama Cómo practicar el Dharma. Las enseñanzas acá pues le llaman de los 8 dharmas mundanos de Lama Zopa Rinpoche, que es un monje tibetano de la tradición mahayana tibetano. Y pues quería compartir aquí un poco acá con ustedes. Tengo acá pues, obviamente está en inglés, voy a intentar hacer una traducción pues al español de ciertas cositas. Y por ejemplo acá dice, ¿cuál es la cosa particular que crea pues cada problema pues de lo que nosotros experimentamos en la vida? Dice, es la mente insatisfecha, la mente que se aferra a ese tipo de, digamos, como de sed, de ansiedad o de deseos. Deseo por el confort, por cosas materiales, como regalos, amigos, una buena reputación, los halagos, la aversión a, digamos, a no tener ese confort, cosas materiales, una mala reputación, la crítica, la culpa. Y dice acá, eh, eh, aquí traduzco rápidamente esta palabra acá. Dice, la riqueza no es el problema es tener ese deseo, esa ansiedad o ese aferramiento hacia esa riqueza. El problema no son los amigos, el problema es el aferramiento a los amigos o esa amistad.
Dice acá, los objetos se convierten en un problema para nosotros, precisamente por esa mente emocional del deseo. No todo el deseo desde el punto de vista de las enseñanzas del Buda, no todo el deseo es algo no virtuoso, acúsala, algo no que es inhábil, no hábil. Cuando ya vamos a cuando estudiemos ya las cuatro verdades, las cuatro nuevas verdades y el múltiple sendero, y pues vamos a obviamente a mirar todo esto en detalle. Y aquí es algo muy importante, dice, parece que nosotros podemos hacer una distinción entre lo que es la felicidad y el sufrimiento. Pero de hecho, precisamente, un momento. Pero cuando percibimos ese tipo de cosas, por ejemplo, y realmente todos los días trabajamos para poder adquirir ese tipo de cosas, el agarrarme de todo eso, nuevamente estas condiciones, todo lo que me trae, todo lo que me genera atracción, entonces todo lo que yo quiero tener y rechazar o ahuyentar, ¿cierto? O repeler todo eso lo que no me gusta, pues dice que obviamente es claro, pues que no sabemos realmente, no tenemos esta distinción lo que realmente significa felicidad y no, y dice que es por nuestro aferramiento. Dice acá, confundimos la excitación con felicidad, por ejemplo. Nos damos cuenta que el encontrarnos con esos objetos no le brinda ninguna calma o paz a nuestro corazón. Precisamente porque no hemos erradicado esa mente insatisfecha, pues estamos constantemente en estos cambios, en esta inestabilidad. La amada Tsongkhapa en el Lamrim Chenmo dice, seguimos el deseo con la esperanza de obtener satisfacción. Pero al encontrar el vacío en esas cosas, simplemente ese deseo nos lleva a experimentar más insatisfacción. Veamos ejemplos, por ejemplo, más concretos. Ayer volví a mencionar también que recién me terminé esta serie eh, Breaking Bad y la menciono porque, o sea, tiene una enseñanza de budismo pero brutal, y sobre todo sobre esto el tema de hoy. Para que ya vieron la serie o la están viendo o no tienen ningún interés de verla, se les recomiendo, no en el sentido de entretenimiento como tal, sino el contenido, o sea, el contenido psicológico que está detrás de todo eso, y vemos a este personaje, Walter, eh, cuya insatisfacción que tiene en su vida, cuya arrogancia y cuyo orgullo, pues sencillamente frente a cosas que le pasen en su vida, pues hace que él actúe de determinadas maneras, ¿cierto? Supuestamente motivado por su condición física a través del cáncer que le da, y también por esa falta de reconocimiento pues en su profesión como químico, y todo eso lo que hace es se mete en el negocio de las drogas, ¿no? Y sencillamente a través de eso empieza a cultivarse pues se desenvuelve en toda una serie de eventos en el cual termina perjudicándose no solo a él, sino termina perjudicando a toda la gente que está alrededor. Sobre todo su familia, porque en teoría él lo hacía por su familia, ¿cierto? Porque como se iba a morir, entonces no quería
digamos, a dejar endeudados a su mamá, su mamá, perdón, a su esposa y a su hijo y a su hija también. Pero un punto en que el tipo se chaveta completamente, pierde el control. Y el tipo simplemente se, digamos entre comillas, que se deja agarrar de estas condiciones, por ejemplo, la fama que la adquiere Heisenberg, que es su seudónimo, su alter ego en el mundo de las drogas, por esta crystal meth, estas metafetaminas que hacía tan puras. Entonces el tipo dice que él se cree, es el duro, es el chacho. ¿Mm? Y no acepta eh, compartir la fórmula, por ejemplo, y siempre estaba oprimiendo a su compañero, a Jesse, ¿cierto? Y él, pues no va a contar el final, pero lo que sucede es que al final eso mismo hace, o sea, es una bola doble filo. El mismo tipo se clava el porque no termina sin nada. Su familia termina completamente destrozada por la situación. ¿Mm? Y a pesar de que pues esa historia es ficción, realmente resuena en nuestras cosas cotidianas. Pongámoslo en ejemplos más colombianos. Samuel Moreno, por ejemplo. O Arias, un mismo Uribe, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista, digamos, del Dhamma, de San de Gautama, él dice, pues aquí no va a encontrar ninguna felicidad realmente, no va a encontrar ninguna, algo que me brinde una estabilidad, porque sencillamente mientras yo coloque, precisamente mientras yo piense que eso a mí me va a brindar me va a brindar una calma, me va a brindar esa satisfacción duradera, pues voy a estar destinado a experimentar completamente todo lo contrario. Es un tema de realmente de percepción. Es una manera de cómo yo me relaciono con este tipo de cosas. Y la intención que está detrás de eso. ¿Para qué? ¿Por qué quiero yo obtener esto? ¿O qué pasa cuando realmente estoy buscando esto? Vamos a ver qué más encuentro por aquí. Mm, Aquí algo interesante acá. Dice, en cuanto a la buena reputación y la mala, dice, todos sabemos, conocemos a Elvis Presley. Sabemos que era una persona muy famosa, especialmente sobre la gente joven. Y era casi como un objeto de adoración, un modelo, casi como un dios. Y todos querían emular a Elvis y querían emular a otros actores famosos, cantantes. Pero incluso aunque hubieran tenido éxito, no tenían una verdadera satisfacción e incluso terminaban que eso pues acabara acabando con ellos, incluso matando. En ese día Elvis Presley, que era, o sea, uno de los más famosos del mundo, el daño que él iba a morir mientras estaba cantando su última canción, estaba llorando. Muy triste, muy triste. Y la gente en la audiencia pues también estaba llorando. Aunque todos sabían que él se había vuelto famoso y podía tener incontables amigos y grandes riquezas y aún así tenía toda esta tristeza y toda esta depresión en su corazón, cuando sabía que se iba a morir. Todo esto dio el aferramiento a todas esas cosas.
y no es reflejado, digamos, en la impermanencia y en la muerte. Una de las empanadas, Jorge mencionó algo que era el Logyong. El Logyong es los versos para adiestrar la mente. Es un texto compuesto por otro tibetano. Yo les digo el nombre, aquí lo encuentro. Geshe Langri Tangpa. Pensando que todos los seres sensibles son más valiosos que la joya que satisface los deseos, con el fin de lograr el objetivo supremo, siempre los consideraré con cariño. Siempre que esté en compañía de otros me veré como el más insignificante entre ellos y desde lo más profundo de mi corazón apreciaré a los demás como supremos. En cada una de mis acciones vigilaré mi mente y en el momento que surjan emociones destructivas, las confrontaré con fuerza y les apartaré, ya que nos harían daño tanto a mí como a los demás. Siempre que vea a seres con malas intenciones o aquellos abrumados por condiciones negativas y sufrimiento, les apreciaré como algo muy escaso, como si hubiese encontrado un tesoro que no tiene precio. Siempre que alguien por envidia me haga mal, atacándome o despreciándome, tomaré la derrota sobre mí y daré la victoria a los demás. Incluso cuando alguien al que yo haya ayudado, sobre el cual haya puesto grandes esperanzas, me maltrate muy injustamente, contemplaré a esa persona como un verdadero maestro espiritual. En breve, directo e indirectamente ofreceré ayuda y felicidad a todas mis madres y en secreto haré mío todo su daño y sufrimiento. Aprenderé a mantener estas prácticas libres de la corrupción de los pensamientos de las 8 preocupaciones mundanas, que reconozca todas las cosas como ilusorias y sin apego, que obtenga la liberación de la esclavitud. Y por ejemplo también Atisha, un personaje muy famoso dentro de la historia del budismo tibetano, dice acá, a ver que se me perdió. Reduce tus necesidades, encuentra la satisfacción con lo que tengas y con gratitud recuerda y corresponde a la amabilidad que recibas. Somete la ira y la arrogancia y haz que la humildad gobierne tu mente. Abandona los modos de vida nocivos y búscate un sustento acorde con el Dharma. Libérate de tu adicción a los objetos materiales, que la riqueza de los Aryas sea tu ornamento. Nunca te alegres de acciones dañinas y cuando se insinúen pensamientos de superioridad, deshincha tu orgullo inmediatamente recordando los consejos virtuales de tu maestro. Siempre que te desanimes o te sientas incapaz, eleva tu espíritu y date ánimos. Nunca dejes de meditar sobre, aquí dice sobre la vacuidad, según acá este texto de Akeaticha, que eso ya lo miraremos más adelante. Suñata, Buda se refería más también a Anatta, que es un concepto que desarrollaremos más adelante. Si escuchas palabras, me gusta, si escuchas palabras desagradables, considéralas como simple ecos. Si tu cuerpo sufre algún daño, velo como el resultado de tus acciones pasadas. Esto se puede debatir. Cuando te encuentres con otras personas, habla con calma, sincera y honestamente. Ten cuidado de no fruncir el ceño ni lanzar miradas fulminantes, sino muestra siempre una sonrisa amable. Cuando estés con las personas que ves todos los días, evita la tacañería, disfruta de ser generoso y destierra todo sentimiento de envidia. Cuando estés con gente, vigila tu habla, cuando estés solo, vigila tu mente. Había una que he encontrado que decía como ver todo como una ilusión. No me acuerdo. Y de hecho, miren que volviendo al discurso de acá de Lokadama,
no es aquí, espera, ya les digo en dónde, no. Que eso es el otro ejemplo que les iba a dar. Hay acá bien bacano que quería compartirles que se llama Akosasuta o el discurso de Akosaka. Akosaka dice acá el discurso que fue un brahman. Entonces básicamente pues no se los voy a leer todos, sino dice acá que llega esta persona donde Gotama, o dice acá la Z Gotama, y dice, empieza a pues sencillamente a ladrar con todas las palabras nocivas y palabras duras y groseras, llega a criticarlo y mucho echarle la madre, en términos más a lo colombiano, ¿no? Y entonces cuando termina de hablar, entonces el bienaventurado, que es uno de los sinónimos que se le atribuye al Buda, dice: ¿qué me dices, Brahman? ¿Tienes amigos y colegas, parientes cercanos y lejanos, al igual que huéspedes que vienen a visitarte? Algunas veces me vienen a visitar, maestro Gotama. Entonces les ofreces algo de comida, almuerzo o algún bocado. A veces lo hago, maestro Gotama. Pero, ¿y si ellos no lo aceptan de ti, entonces a quién le pertenece aquella comida? Si ellos no lo aceptan de mí, entonces la comida nos pertenece a nosotros. Les dice: de la misma manera, Brahman, nosotros, que no abusamos de nadie, que no regañamos a nadie, no despotricamos en contra de nadie, rehusamos aceptar de ti los abusos, los regaños y las invectivas que nos dejaste sueltas a nosotros, Brahman. Esto aún te pertenece a ti, aún te pertenece, Brahman. Brahman, alguien que abusa de su propio abusador, quien regaña al que le regaña a él, quien despotrica en contra de alguien por quien es despotricado. Se dice él que es alguien que comparte su comida, que entra en el intercambio. Aquí tendré que mirar en inglés en qué viene con intercambio porque no me queda muy claro. Pero nosotros no compartimos tu comida, no entramos en el intercambio. Bueno, ya, así ya la cogí. Así que esto aún te pertenece a ti, aún te pertenece, Brahman. Luego dice: ¿cómo puede surgir el enfado en alguien que es libre del enfado, liberado mediante el conocimiento perfecto, en uno estable que mora en paz? Alguien que devuelve la ira con la ira. De este modo se perjudica peor a sí mismo. No respondiendo con la ira a la ira, uno vence la batalla difícil de ganar. Uno practica por el bienestar de ambos, el propio y el de los demás, cuando, sabiendo que su adversario está enojado, conscientemente atento mantiene la paz. Cuando alcanza la cura de ambos, la propia y de los demás, la gente que lo considera un tonto no es calificada en el Dhamma. Les doy otro ejemplo acá nuevamente en el libro La Masopa Rinpoche. Dice acá, digamos, uno cómo puede ayudar a contrarrestar, digamos, cuando uno lo critican, por ejemplo. Y es genial, es muy bacano, me gusta bastante porque dice: meditar en el sonido de la crítica o del halago. Dice: puedes aprender mucho cuando tu mente está atenta a cómo reacciona a la crítica y halago. ¿Te sientes complacido cuando alguien te halaga? ¿Te sientes deprimido cuando alguien te critica? Es muy difícil separar tu mente de la situación y tener una visión, una actitud más realista ante estas condiciones. Cuando piensa en un cumplido o en un halago que recientemente recibiste, no importa si era algo que se me fue la palabra, lo merecías o no, pero enfócate en cómo la mente reacciona a ello. Cuando realmente estás complacido de recibir este halago sin ninguna exageración, o lo hiciste con una mente agarrada a ello, explora qué tanto necesitabas ese halago. Tal vez alguien te dijo, halagó tu sabiduría. Eres muy sabio. Automáticamente tu mente se agarra alrededor de esa frase y te sientes muy feliz. Pero realmente esa verdadera felicidad está en esas 4 palabras. Simplemente son sonidos
que golpean tus orejas. Si realmente fue una fuente verdadera de felicidad, cada vez que las escuchas te sentirías feliz. Si hay una existencia inherente en esa frase, el solo hecho de decir qué sabio eres a ti mismo genera el mismo efecto, ¿cierto? Podría ser tu mantra. Cada vez que te lo repites a ti mismo una y otra vez, ¿qué tan sabio soy? ¿Qué tan sabio soy? ¿Qué tan sabio soy? Si realmente fuera una felicidad genuina, entonces cada vez que tú lo repetirías, entre más lo repitieras, perdón, me enredé, más feliz serías. Ahora toma cada palabra y mira si realmente hay una felicidad ahí. Mira si hay una felicidad intrínseca en qué tan sabio o en eres. Por supuesto que no. Esas palabras, de por sí, no generan ninguna razón para que te apegues o te aferres. Entonces, ¿por qué hacerlo en toda la frase? Las palabras de por sí son sonidos vacíos, porque el significado viene de tu mente. De la misma manera, cuando escuchas algo terrible, te das cuenta que no tiene una existencia inherente. Te molestas con alguien cuando te dice algo que no te gusta y esa frase trae dolor a tu corazón. Probablemente es un grupo de sonidos que golpean tu oído. Porque todavía tiene un efecto porque tú crees en la frase. Pero examina cada palabra. ¿Te sientes disgustado en el tú eres terrible? No hay ningún sentido ponerse de mal genio en el tú y mucho menos en el terrible. El escuchar el sonido terrible te hace poner de mal genio. En el momento que tú descubres ese vacío o ves cómo es ese objeto de como tú creías que era, tu sentimiento simplemente cambia. No hay ningún problema en tu mente, no hay ninguna confusión. De repente, al ver esto, todo tu aferramiento, toda tu aversión disminuye y tu mente se vuelve más relajada y más feliz que antes. Me parece completamente, pero clave y me parece espectacular. Y de hecho en este discurso, en el de Akosaka, pasa eso. Llega esta persona a insultar al Buda y el Buda simplemente no recibe, o sea, no recibe esa crítica, no recibe esas malas palabras. Dice es como un regalo. Si yo no recibo el regalo sigue siendo suyo. No respondiendo con la ira, uno vence la batalla difícil de ganar. Más que uno practica por el bienestar de ambos, el propio y el de los demás. Cuando, sabiendo que su adversario está enojado, conscientemente atento, mantiene la paz. Entonces miren qué interesante el Buda nos está diciendo, no es que uno no pueda obtener cosas materiales, no es que uno no, digamos, no lo puedan, reconocer el buen trabajo que uno tiene sobre algo, o que uno realmente no pueda darse un lujo, porque quiera comprar algo porque tiene la plata para hacerlo algo. El problema es la relación con eso. Que tanto yo me relaciono con eso, cómo me relaciono, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué me relaciono con eso? Ese es un tema para explorarlo con detenimiento, porque es un tema muy, muy, muy bacano y lo vamos a seguir haciendo porque cuando ya empezamos a entrarnos realmente en todo el desarrollo de la tesis que enseñó el Buda, de sus enseñanzas, que todas se resumen en las, entre comillas, 4 nobles verdades, o también le llaman 4 verdades, o 4 grandes tareas, o 4 tareas.
Y por supuesto en el óctuple sendero. De hecho, en otro discurso que se llama el Dasutara Sutta, dice que estas condiciones se abandonan a través del desarrollo del óctuple sendero. Entonces, creo que dejando el tema hasta este momento, vamos a habituarnos un poco con toda esa información que nos llegó. Vamos a hacer esta cultivación, este bhavana, sobre este lokadama, estas condiciones del mundo, estos intereses mundanos. Así que una vez más los invito a que adoptemos una postura cómoda. Nos tomamos el tiempo para poder acomodarnos bien en la postura, invitando el cuerpo a que se relaje, que se distensione, que se disuelva, a que se suavice. Y a través de esa atención que estoy llevando al cuerpo, voy a hacer un énfasis en mantener presente mi atención en la respiración, creando conciencia de la entrada y la salida del aire. Entendiendo la respiración, simplemente permito que se mueva en un ritmo que sea natural. Sin forzar, sin fingir. Ese ritmo. Mientras mantengo mi atención en esa respiración, no bloqueo lo que sucede alrededor de lo que está sucediendo en este instante.
los sonidos, una temperatura, los aromas y sobre todo lo que está pasando en la mente. Un cuerpo relajado y con una mente también abierta, dispuesta, alegre. Recuerdo dibujar ligeramente esa sonrisa. Inhalo, soy consciente de la inhalación. Exhalo, soy consciente, comprendo, entiendo, observo la exhalación. Atentamente estoy sensible y receptivo a todos los movimientos de la mente. Si se distrae, se va con los pensamientos, se va al pasado o al futuro. Completamente receptiva también a la estimulación con el mundo externo a través de los sentidos, a través del cuerpo. Sin ninguna resistencia, sin bloquear, sin suprimir, sin rechazar. Pero también veo de pronto mi mente cómo se empieza a agarrar y se va al pensamiento y crea toda una película, toda esa proliferación conceptual, ese papancha. Pero simplemente recuerdo filtrar todo eso y regresar al ejercicio de la respiración. Recordar el estar completamente atenta en este continuo aquí y ahora a través de la inhalación y la exhalación. Regreso, relajando, regreso, sonriendo, amable y con gentileza.
con una mente cuando esté mucho más atenta, más calmada, que sea más maleable, más fácil de manejar. Vamos a familiarizarnos con una de las cosas en que escuchamos durante la enseñanza. Vamos a acordarnos algo que pasó hoy o pasó en días anteriores, en el cual alguien nos halagó o nos criticó. Y como cuando grabamos en la filmadora un evento y lo que hacemos simplemente es retroceder, volver a repetir la escena o pasar incluso en cámara lenta, vamos a recrear esa situación. Y vamos a simplemente observar qué fue lo que pasó cuando me encontré con esa persona, o incluso conmigo mismo, cuando me utilicé esas ciertas palabras que resonaron en mí como un elogio, como una crítica. Y vamos a tratar de observar qué pasó en ese instante, cómo reaccionó mi mente, cómo reaccionó mi cuerpo cuando escuché esas palabras que interpreté como un elogio o una crítica. Reaccioné con aversión o reaccioné con aferramiento. Surgió en mí ciertas cualidades, me puse contento, me puse arrogante, me puse a la defensiva. Y mientras hago este ejercicio, voy observando de vez en cuando que mi cuerpo no esté tenso, que esté relajado, que no haya rigidez en la postura y que sobre todo mi mente esté alerta, calmada y alegre. Y vamos a desglosar esa frase, eso que escuchamos. Y vamos a mirar si hay una esencia en esas palabras. Que contiene aquello que hace que yo haya reaccionado de esa manera. Hubiera sentido ese placer, me hubiera sentido feliz, hubiera sentido ese dolor o esa angustia o esa emoción negativa, esa repulsión, esa aversión.
Yo había escuchado parte de la frase o una sola palabra, una sola vocal, una sola consonante o simplemente puro un sonido que sale de la boca de esa persona o sale incluso desde mi propia boca, es decir, en mi discurso, esa vocecita interna. ¿Hubiera reaccionado igual? ¿Qué hace que yo haya reaccionado de esa manera? Puedo reconocer la intención detrás de esa reacción o la necesidad que estaba detrás de esa reacción. Ya para cerrar con este ejercicio de desarrollo, de familiarización, puedo reflexionar entonces la próxima vez que yo me encuentre con una situación similar. Puedo mirar cómo reaccionaría. Y miro qué resultado podría salir de ello. Si tengo la necesidad de moverme un poco, entonces muevo el cuerpo. Si tengo la necesidad de bostezar, de estirar el cuerpo, lo puedo hacer.
Y ya para ir cerrando con este nuevo episodio, entramos a la sección de preguntas, quejas, reclamos, amenazas o simplemente opinión que tal vez alguno de ustedes quiera compartir respecto al tema del día de hoy. Entonces recuerden que si quieren hablar, escriben al chat para pedir la palabra y de esa manera pues vamos uno por uno y escuchamos la opinión o la pregunta de todos. Así que, por favor, tienen ustedes la batuta. Curiosamente hoy que estaba, publiqué una cosa ahí en el blog de Manauta respecto al tema de pues del budismo con el diseño gráfico, con la publicidad, de un proyecto que estoy desarrollando sobre eso. Y estaba investigando, pues, digamos, haber trabajado como diseñador gráfico varios años y haber estado en el mundo de la publicidad, pues uno ve, como uno aprende precisamente cómo ese tipo de cosas, digamos, juegan un papel importante en todo esto que estamos hablando. Como por medio de la publicidad, el medio de la imagen, el medio del color, el medio de un estudio de muchas cosas, sencillamente pues la publicidad lo que hace es, su función es aumentar el consumo, comprar cosas que tú no necesitas o inyectarte ideas o percepciones de cosas de que tú deberías tener o para que tú seas algo, seas alguien, ¿no? Pues todo el concepto de belleza, todo el concepto, digamos, de, pues, con el tema de las posesiones materiales y todo el asunto. Y miren cómo, pues, tiene relación con todo esto, realmente. O sea, como siendo personas, digamos, viviendo en un mundo que es constantemente, pues, de mucho consumo, consumista, pues, digamos, mire cómo se mueven todo esto. Siempre al comprar cosas, adquirir cosas que así no las necesite, y siempre, digamos, trabajar por la fama, a ser reconocido, a ser alguien. Gustavo dice, hay bastante que procesar con respecto a las formas en que nos contamina la cultura y la sociedad, para identificar qué nos afecta. El ejercicio es duro, pero hay mucho ejercicio. Hacer conciencia de ellos es una forma excelente de mediación. Claro. Tal vez no muchos de nosotros vamos a seguir los pasos que siguió Gautama de volverse un errante, volverse un mendigo, ¿cierto? Pero nuestras condiciones que tenemos, sobre todo eh, eh, en este país, ¿cierto? En Colombia, en esta ciudad de Bogotá, pues realmente cómo podemos ver eso. ¿Cómo hacer esa mediación que usted dice frente a nuestra cultura, frente a nuestra sociedad? Y toparte sencillamente desde un punto de honestidad, de observación y de decir, bueno, yo realmente qué necesito de esto que me está ofreciendo la sociedad o esta cultura, o sea, realmente en qué me afecta, yo cómo reacciono cuando me enfrento a ese tipo de situaciones, por ejemplo. Muy famoso, digamos, un ejemplo como estamos en la onda de lo del plebiscito y todo el asunto, y está este debate, los que dicen el sí y los que dicen el no. Y curiosamente vi una imagen en YouTube, perdón, en Facebook, que iba en contra, entre comillas, del plebiscito y entonces los comentarios pues eran criticando a los que decían el no y entonces un tipo pues siendo un poco grosero con sus palabras, utilizó unas palabras pues que eran fuertes, decía pues como esta manada de Tran, eh, cómo no aceptar el no. Y yo decía, está hablando de paz, pero en sus palabras no hay paz, realmente. Está hablando, criticando a las personas que no están de acuerdo con algo que supuestamente va a traer paz, y frente a esta persona no está actuando con paz. Recibe algo como una crítica, ¿cierto? Algo que le genera esa insatisfacción, esa molestia y reacciona pues utilizando palabras fuertes,
siendo agresivo con sus palabras, utilizando un lenguaje violento. Entonces me parece muy curioso eso. Que si hablamos de paz, pero a mí no me toquen la paz. Es decir, a mí mientras no me incomode mi estabilidad, mi calma, no pasa nada. ¿Mm? Si mientras no piense, no me lleven la contraria, entonces todo bien. Mm, pues digamos, creo que el ejercicio lo último es de reflexionar en la vida cotidiana o en estos últimos días, cómo uno lleva como esos pensamientos, realmente uno se da cuenta que, digamos, uno puede tener el entendimiento o el, bueno, más bien como conocimiento, eh, decir, la identificación del yo y todo eso, pero como que en la práctica uno se queda muy corto. Sí, sí es interesante ver cómo es posible que lo piense y que lo pueda repetir tantas veces como sea posible, pero cómo no lo llevo en plenitud, ¿sí? Cómo no dije por eso, ¿sí? Eso es interesante ver. Y, digamos, cuando estaba acabando el ejercicio, fue como, o sea, hice una reflexión de toda mi vida, pero luego me empecé a imaginar cómo será la reflexión de los demás, en qué consistirá el mundo de los otros que están haciendo el ejercicio. Y es como, o sea, es como toda otra realidad, sí, es como Ujú. otro mundo emergente. Bien curioso eso. Mire, súper. Su merced, muchas gracias por compartirnos su opinión. Y sí, mire que una de las cosas que es clave y que se menciona en los discursos y los mencionan pues todos estos practicantes, eh, dicen es la reflexión, digamos, de la impermanencia, ¿no? De la inconstancia que hay en eso, la inestabilidad, digamos, de, pues, poner toda o sea, ya lo hemos repetido varias veces, creer que eso me va a hacer feliz, en otras palabras, creer que me da alguna estabilidad. Volviendo al ejemplo, digamos, de Breaking Bad, y relacionado con algo que escuché en estos días, decía, nosotros queremos obtener las cosas y nos gastamos mucho tiempo en obtener las cosas. Queremos obtener algo. O sea, cualquiera de lo que entra en esta categoría, estas condiciones. Y entonces luego dice, listo, las obtenemos y ¿cuánto nos dura? ¿Cuánto nos dura ese objeto que tenemos? ¿Cuánto nos dura ese placer sensorial? ¿Cuánto nos dura ese elogio? ¿Cuánto nos dura esa fama? Un chasquido de dedos. Entonces la frustración que se siente es más por el esfuerzo, el tiempo que yo me tomé para trabajar en esas cosas, más cuando yo realmente obtuve eso. ¿Mm? Y ya cuando ya estudiemos las cuatro verdades, las cuatro tareas y obviamente empezamos a ver en detalle el octuple sendero, eso va a ser genial porque todo lo que digamos se muestra ahí eh, al fin y al cabo es un desarrollo más profundo y más posterior de lo que enseñó Gotama, porque ya nos metemos con el tema de dukkha, el tema de lo que comúnmente se traduce como sufrimiento, pero simplemente eso es como el aspecto burdo de lo que significa dukkha. Y ya cuando ya miremos muy bien lo que significa eso y cuando vamos a hablar de Tanja, que está en la segunda tarea, la segunda verdad, que es lo que comúnmente traducen como deseo, pero no es deseo, o sea, que traduce como sed, ansias, pero que está muy relacionado con otras cosas que se refieren al aferramiento o al apego. Entonces, eso pues digamos como que se pone interesante porque eh,
da un entendimiento mucho más profundo y también un método de práctica y aplicación más profunda respecto a todos estos tipos de cosas que estamos hablando. Hoy estaba viendo un video de un monje, Bante G le llaman, no sé, no me sé pronunciar bien el nombre de este monje, es un monje de Sri Lanka que tiene un monasterio creo que es en California, tal vez, Bhavana Society se llama, y era acerca de la reflexión en la impermanencia y decía, si usted medita en la impermanencia, contempla la impermanencia y vos contempla la muerte, esto no la va a afectar, porque se da cuenta que son ilusiones, son burbujas, son... Aquí Angélica dice, lo que uno puede ver es lo importante que es detenerse y observar cada pensamiento, palabra y acción, y aprender que puedo detener una cadena de violencia y sufrimiento al tener la conciencia de que en mí está promover o detener esas dinámicas. Pero para ello, y ahí está el trabajo difícil, es necesario ver y comprender por qué yo respondo a esas dinámicas, qué hay detrás de eso y qué pasa después si reacciono con esa misma energía o si reacciono de una manera distinta que permita cambiar la dinámica, ver qué pasa conmigo y qué pasa con el otro. Sí, sí, es cierto. El Gautama siempre alienta mucho como el tema de la diligencia, de ser cauteloso, de estar muy pilas, de estar muy en la juega, por ponerlo en esos términos. De estar muy en la juega, digamos, como la mente se está relacionando con tipo de cosas, cómo está reaccionando y qué sale de ahí y qué resultado sale precisamente de eso que yo, pues digamos, he actuado a través de mi palabra, a través de mis acciones y qué resulte con eso y eso, digamos, yo cómo puedo ver las consecuencias de eso. Entonces, la palabra clave es apamada, apamada, y es una palabra clave, que es un estado, un factor mental que es clave dentro, digamos, como las enseñanzas del Buda, que traducen casi como diligencia, pero es más como una cautela, como un cuidado como tal. De hecho, aquí dice, venga a ver si encuentro acá yo traduje, eh, una frase que es súper famosa, que supuestamente está en el Parinibbana Sutta, que es en este discurso donde hablan acerca, pues, de, digamos, como lo último que le pasa a Gautama antes de fallecer, cuando supuestamente pasa el Parinibbana. Venga, aquí sí lo encuentro acá. Dice... Antes de fallecer, el Buda se dirigió a la asamblea de bhikkhus y les dijo, ahora, mendigos, mi consejo es, todas las cosas son perecederas, con vigilancia cautelosa, entre paréntesis, apamada, lleva a cabo la meta. Muy bien, entonces, no siendo más, primero que todo quiero dar las gracias a todos quienes están aquí en vivo en directo, pero también a todos quienes luego van a escuchar esta enseñanza, por tomarse el tiempo, por tomarse la disposición para poder aprender un poco sobre el Dhamma. Cualquier mala interpretación respecto a estas enseñanzas, pues obviamente es responsabilidad mía. Y todo lo que hemos construido acá, realmente pues que nos deje esa semillita, para que luego cultivemos esa semillita y pueda dar esos buenos frutos para poder entender y
y penetrar el significado de estas vainas y transformar de manera hábil y virtuosa nuestras vidas, y no solo de nosotros sino también de los demás. La tarea simplemente es hasta la próxima misión que nos hablemos o nos veamos, si seguimos en este en este mundo, por supuesto, con esta bolsa de elementos, de músculos, de órganos, etcétera, ¿no? La tarea es mirar eso, mirar cómo en el día a día yo puedo empezar a aplicar esto que vimos hoy, cómo puedo ver mi mente, cómo se va agarrando a estas condiciones y ver realmente qué pasa con eso. Y sobre todo mirar cómo, al ver toda esta mecánica del asunto, cómo puedo romper con esa condicionalidad, cómo realmente puedo actuar de otra manera, puedo tomar otro camino, actuar con otras intenciones, utilizar otras palabras, utilizar otros pensamientos para que me ayuden a entender como la mecánica detrás de todo este asunto. Cualquier duda, no olviden, duda me pueden escribir, me pueden enviar un mensaje. Y por el momento, señores, damos fin entonces a un nuevo episodio de Damanauta y las empanadas tranquilas. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu pues simplemente es más como un acto como de regocijo, o decir, bueno, todo bien, o sea, nos regocijamos en lo que hemos escuchado y reflexionado y con lo que hemos familiarizado en el día de hoy. Muchísimas gracias por asistir y nos vemos en una siguiente oportunidad. Buenas noches, reparadora, y contenta y feliz, que todos seamos muy felices. Bye bye, adiós.